No toquen las cuentas de otras personas. El grito de la cajera Patricia Lawson golpeó a Marcus Reed como un látigo. Se quedó paralizado frente al mostrador. Una chaqueta barata, botas de trabajo, un sobre impecable con un cheque por adelantado para el alquiler. Patricia hizo una mueca. No te hagas el inocente. Tenemos cámaras. Ya intentaste retirar dinero usando una identificación falsa. Marcus respiró lentamente, intentando mantener la calma. Señora, soy cliente de este banco desde hace más de 5 años. ¿Puede consultar mi cuenta? Suficiente. El director del salón, George Baines, salió de su oficina. Oficial Doyle, escolte al sospechoso a la sala de seguridad. El veterano guardia de seguridad, Frank Doyle, colocó una mano pesada sobre el hombro de Marcus. La gente que hacía cola apretaba sus bolsas contra el pecho. Alguien le susurró al niño: «¡Apártate!». Había un fuerte olor a desconfianza en el aire. Marcus miró el tablero electrónico, donde aparecían en la pantalla lemas sobre confianza y igualdad de oportunidades. Sonrió solo con los ojos. Las palabras eran solo pintura sobre vidrio. Doyle lo empujó hacia el pasillo. En la sofocante sala de seguridad, Marcus se sentó en una mesa con una lámpara parpadeante encima. «Muestra tus documentos», ordenó el gerente. Marcus le tendió su licencia de conducir. Baines miró, pero no revisó la base de datos. «Una falsificación puede ser de cualquier calidad», murmuró. Marcus sintió un nudo caliente en la garganta. Recordó a su madre, una enfermera que trabajaba de noche para pagar la hipoteca, y a su padre, en quien era doloroso pensar: «Señor, por favor, llame a la oficina principal y ellos confirmarán mi identidad». ¿Por qué desperdiciar el tiempo del banco con un estafador? La palabra ladrón cayó como una piedra. Doyle se aclaró la garganta y miró hacia abajo. Incluso el lobo uniformado parecía avergonzado. Pero Baines presionó un botón en su radio. «Llame a la policía, sospechoso de fraude financiero». La policía llegó más rápido que la máquina de café. Bastó una mirada a Marcus para que ambos cerraran las esposas. Había una cola en el vestíbulo. Algunos se alejaron, otros absorbieron con avidez la vergüenza de los demás. Marcus, guiado hacia la salida, notó a una mujer mayor con corsé, la señora Wade. Ella lo reconoció y susurró: «Hijo, aguanta. Daré testimonio de la verdad», pero su voz fue ahogada por un coro de suspiros de desaprobación. Marcus se detuvo en el porche del banco. La nieve se derritió bajo el sol de abril, transformándose en arroyos sucios. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja, «y te costará caro». Patricia se rió entre dientes. «La gente como tú no tiene nada caro». La mirada de Marcus se oscureció, pero las palabras permanecieron dentro. El coche patrulla se lo llevó, dejando tras de sí una fachada con el logotipo de First Union Trust y el lema «Construyendo confianza juntos». La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. Marcus fue retenido en la estación hasta la noche. El capitán de policía frunció el ceño al mirar el extracto bancario. Recibos de nómina regulares del almacén de repuestos de automóviles, ni un solo pago atrasado. «Déjalo ir», ordenó sin molestarse en disculparse. Marcus se salió. La piel de mis muñecas palpitaba en el lugar donde habían estado las esposas. En los kioscos de la estación ya había periódicos frescos. Titular del Springfield Herald: «Joven negro arrestado en un banco. Error o parcialidad». La fotografía fue tomada por un reportero que se encontraba en la sala. Así, miles de habitantes de la ciudad se enteraron de la humillación. Al otro lado del país, en una torre de acero y cristal, el multimillonario Jonathan Reed hojeaba las noticias de negocios. Su asistente, Eva Bowman, puso el periódico sobre la mesa. «Se trata de su hijo». Jonathan miró hacia arriba, leyó el titular y el mundo se redujo a una sola fotografía. No había visto a Marcus desde hacía 7 años, desde el día del divorcio. Entonces eligió el trabajo, los negocios internacionales y no las disputas familiares. Algo dentro tembló. Recordó a un niño con un avión de madera corriendo por el patio. Jonathan se puso de pie. «Prepara un vuelo a Springfield y contacta a mi abogado, Elliot Craig». La noche había caído sobre la ciudad cuando Marcus entró en su antiguo hogar. La madre, Lynette, abrió la puerta llevándose la mano a los labios. «Vi el periódico». Él la abrazó. «Estoy bien».
pero mi corazón zumbaba como un motor sin aceite. Al amanecer, una figura con un abrigo oscuro apareció en el vestíbulo del First Union Trust. Jonathan entró sin mirar la fila. Patricia intentó detenerlo. Señor, la caja registradora está al otro lado. Simplemente mostró una tarjeta de presentación. Jonathan Reed, Nova Horizons Investment Group. En la oficina del director Edward Collins, Jonathan extendió los documentos, una propuesta para comprar una participación mayoritaria. Collins dudó. El banco no está en venta. Jonathan asintió. Veamos cómo reaccionan tus accionistas cuando descubran que su reputación está hecha pedazos. Sobre la mesa había un ejemplar del mismo periódico. Collins se puso pálido. Esa misma mañana, Lynette interrumpió su desayuno. Jonathan estaba de pie en la puerta. Marcus se levantó de su silla. El silencio era tan denso como antes del trueno. «Vine por lo de ayer», dijo el padre. Marcus respondió, «Es demasiado tarde para recordar». La voz de la madre tembló. «Siéntense los dos. Tenemos que hablar primero». Se sentaron uno al lado del otro, pero había años de diferencia entre ellos. Jonathan expuso su plan. «Voy a tomar el control del banco y abriré una investigación». Marcus negó con la cabeza. «Quiero respeto, no ruido». «A veces hace falta un trueno para que el mundo oiga», replicó el padre. Afuera, las sirenas de las ambulancias cortan el aire. Marcus pensó, ¿puede uno realmente comprar la propia dignidad con dinero? 2 días después, la junta de accionistas se reunió para una reunión extraordinaria. La prensa lo calificó de asociación estratégica, pero todo el mundo entendió que Jonathan había comprado cuidadosamente el 62% de las acciones a través de fondos offshore. El emblema del First Union Trust ya se sacudía con los vientos del cambio como el cartel de un motel de carretera en medio de una tormenta. Marcus estaba en la entrada. El guardia Doyle se quitó la gorra. «Señor Reed, yo solo cumplía órdenes». Marcus asintió. «Me trataste bien mientras pudiste. Esto es importante». El alivio cruzó el rostro de Doyle y se enderezó. «Si necesitas un testigo, estoy listo». Dentro de la sala de conferencias, la larga mesa brillaba con el barniz, pero la atmósfera era como estar en un glaciar. Edward Collins luchó por mantener una máscara de calma. Jonathan abrió su computadora portátil y aparecieron diagramas en la pantalla. Vanessa Priest, jefa de la auditoría independiente, anunció los primeros hallazgos: cuentas ficticias, tarifas ocultas por servicios a los pobres, manipulación de las tasas de interés de los préstamos para veteranos. Cada artículo venía acompañado de copias de correos electrónicos internos, números fríos y líneas que demostraban que la avaricia había sido cuidadosamente planeada. Entonces acusa a nuestro personal de discriminación. Collins intentó encontrar apoyo en su indignación. «No te culpo. Estoy demostrando hechos», respondió Vanessa. Ruido de cámara. A los periodistas de periódicos locales se les permitió entrar a la reunión, no para generar sensacionalismo, sino para mayor transparencia. Se podía oír el crujido de las manijas absorbiendo la nueva era. Pausa para el almuerzo. Jonathan y Marcus subieron al tejado. La ciudad de abajo zumbaba como una enorme colmena. Marcus se apoyó en la pared. «Siempre resolvías los problemas comprando, pero el respeto no se vende». El viento alborotó el mechón de pelo gris de la sien de su padre. «Entiendo, pero a veces, para cambiar las reglas, tienes que ser dueño del tablero». Marcus recordó el verano cuando tenía 10 años. «Mi padre trajo un juego de ajedrez de Londres, de marfil tallado». Mientras tanto, Jonathan seguía apresurándose a volver a casa, explicando lo importante que es proteger el peón. Luego los viajes de negocios se hicieron más largos y el peón se quedó sin rey. «A partir de hoy tendrán miedo de ti», dijo Marcus. «Es mejor que le tengan miedo al sistema, no a mí. Crearemos un fondo de microcrédito, eliminaremos las comisiones ocultas e implementaremos formación obligatoria para la prevención de sesgos. Quiero que este banco sea un ejemplo». Marcus bajó la mirada. «Aún así, tengo que asegurarme de que la disculpa venga de ellos y no de tu capital». Por la tarde, el consejo votó a favor de las reformas. Collins quedó en minoría. Intentó jugar un último juego. Los clientes lo olvidarán en una semana.
Jonathan giró la pantalla de noticias hacia él. El titular era: "El banco admite errores y se prepara para una reestructuración completa". La memoria de las personas es corta, pero los números perduran. Mañana publicaremos un informe completo. Su nombre estará presente. Collins se estremeció. Cada respiración fuerte del público parecía un duro golpe a su carrera. Después de la reunión, Marcus salió a través del salón central. Patricia Lawson se acercó sosteniendo una caja con pertenencias personales. Había sido suspendida en espera de la investigación, dijo sin su habitual arrogancia. Me duele darme cuenta de que juzgué por las apariencias. Por favor, acepta al menos mi arrepentimiento. Marcus la miró a los ojos. En verdad, allí se agitaban sombras de arrepentimiento. Él no respondió, él simplemente asintió y siguió caminando. Afuera de las puertas comenzó a llover, como si el cielo estuviera lavando la pintura vieja del cartel del banco. Esa noche, una universidad local organizó una discusión abierta sobre accesibilidad financiera. No fueron los políticos, sino los ciudadanos comunes quienes hicieron preguntas al nuevo propietario del banco. Jonathan invitó a Marcus a hablar primero. Se acercó al micrófono. Me llamo Marcus Reed. Ayer me negaron el acceso a mi propio dinero. Pero la pregunta no es sobre mí, sino sobre cuántas personas más no tienen voz. Nuestra voz son los números en el contrato, la firma bajo la tasa de interés. Estoy aquí para que esa voz se escuche. Los aplausos no fueron ensordecedores, sonaban como lluvia sobre un tejado, larga y persistente. Marcus se dio cuenta de que por primera vez en muchos años estaba hablando y siendo escuchado sin prejuicios. Al final de la velada, padre e hijo salieron al vestíbulo. Jonathan extendió su mano. Estoy orgulloso de que hayas aceptado este desafío. Marcus miró la mano y luego la estrechó. Un calor pasó entre sus dedos que ambos habían extrañado durante una década. Una semana más tarde se programó un foro abierto de accionistas y clientes, un acontecimiento sin precedentes para el antiguo banco. Se alquiló la sala principal del teatro de la ciudad. En el escenario hay una mesa larga con Jonathan, Collins, Vanessa y representantes de la comunidad. Marcus se sentó en la primera fila junto a Lynette. Las primeras preguntas se referían a los tipos de interés, pero la conversación rápidamente giró hacia el tema de la discriminación. Una profesora de edad avanzada, la señora Wade, se puso de pie. ¿Por qué deberíamos creer a quienes hacen acusaciones sin pruebas? Su voz temblorosa llenó la habitación de silencio. Collins acercó el micrófono. Los errores ocurren. Marcus se puso de pie. No es un error, es un sistema. La sala estalló en aplausos. Jonathan le hizo un gesto a su hijo para que subiera al escenario. Marcus entró en la luz. Habló del día de la humillación, de las miradas de la gente que lo veían como una amenaza. Pero no quiero venganza. Quiero asegurarme de que nadie oiga. No te pareces al dueño de la cuenta. Collins intentó contraatacar. ¿Tienes un conflicto de intereses personal? Entonces Vanessa encendió el proyector. Aparecieron letras en la pantalla en las que Collins exigía un aumento del factor de riesgo para los barrios con mayoría minoritaria. Un susurro recorrió el pasillo. Jonathan se puso de pie. Señor Collins, por decisión del consejo, queda suspendido. El fiscal del distrito está presente. Un hombre con traje formal se levantó de la última fila. Collins palideció, pero se volvió hacia Marcus. Tu padre estaba fingiendo. No es un héroe, solo busca aprobación. Marcus miró a su padre. Papá, hemos expuesto la verdad, pero no podemos convertir la justicia en un espectáculo. Jonathan suspiró. No estoy jugando, lo estoy arreglando. Lynette subió al escenario, su voz tranquila atravesó el ruido. Hay una delgada línea entre la ira y la justicia. Recuerden, estamos aquí para construir, no para derribar. La sala quedó en silencio. Collins dejó caer los hombros. El fiscal dio un paso adelante y le entregó una citación. Las cámaras de prensa captaron el momento, pero esta vez lo importante no fue la imagen, sino el cambio de aire. La gente se dio cuenta de que podía exigir una respuesta. Después del foro, Marcus se reunió con su padre detrás del escenario. Tu poder a veces da miedo, admitió. El espantapájaros y yo, respondió Jonathan. Pero hoy oí tú nosotros, no yo.
Esto es más importante que las ganancias. Se encontraban en un pasillo semioscuro que olía a escenografía y polvo viejo. Hubo una larga pausa hasta que Marcus preguntó: «Dame la oportunidad de liderar el cambio. Sé lo que es ser un simple cliente». Jonathan sonrió levemente. El puesto de director ejecutivo de política social está vacante. Marcus extendió su mano. Esta vez el apretón de manos fue un contrato, no un gesto de reconciliación. Más tarde esa noche abandonaron el teatro. Un grupo de ex empleados bancarios, temerosos de ser despedidos, se reunieron en las escaleras. Marcus hizo una pausa. «No vamos a despedir a todos, pero necesitamos gente dispuesta a cambiar la cultura». Patricia salió de la multitud. «Quiero hacerlo». Él asintió. «Entonces ven mañana a las 9». A lo lejos, el reloj de la ciudad dio las 10. La luna, como una moneda de plata, miraba hacia abajo como un nuevo auditor, preciso e imparcial. Al día siguiente comenzó una serie de reuniones de personal. Más de 200 empleados se reunieron en el salón de actos de la sucursal. Marcus subió al podio sin corbata, con una camisa sencilla. Deliberadamente parecía un cliente más que un jefe. «Cuando llegué aquí hace una semana, me llamaron ladrón», dijo. «Hoy cruzo ese mismo umbral como líder del cambio, pero el título no nos protegerá ni a mí ni a ti. Solo la honestidad nos protegerá». Las urnas para sugerencias anónimas fueron trasladadas a la sala. Cada uno podría escribir qué prácticas considera injustas. Los primeros en ponerse de pie fueron los cajeros, quienes contaron cómo el departamento de riesgos los había obligado a seleccionar minuciosamente a los clientes de los barrios pobres. Luego, los empleados del departamento de crédito se presentaron y admitieron que las fórmulas de calificación habían otorgado deliberadamente un punto negativo para el código postal de ciertas áreas. Marcus no culpó, escuchó. Al final de la reunión, las urnas estaban llenas. Lo selló con su propio sello. No se perderá ni una sola letra. Esa misma noche, Jonathan presentó un comunicado de prensa. El banco cambiaba su nombre a Common Ground Trust. El logotipo presenta 2 manos formando un puente. Los periódicos escribieron que el multimillonario se había comprado un capricho, pero en los pequeños cafés del centro de la ciudad discutían sobre otra cosa. ¿Es posible creer que una enorme máquina sea capaz de reconstruirse a sí misma? La respuesta llegó parcialmente una semana después, cuando el banco anunció que cancelaría las multas por pagos atrasados a pensionistas y veteranos. La señora Wade recibió una carta. El interés de su préstamo se había reducido a la mitad. Ella vino al departamento para asegurarse de que no fuera un error. Había un cartel en la puerta. Ahora su confianza es nuestro capital. Mientras tanto, Collins dio su primera entrevista desde que fue despedido. Calificó las reformas de populismo y predijo su colapso. Sin embargo, las agencias de calificación independientes han mejorado las perspectivas a largo plazo del nuevo banco. La estructura transparente ha atraído a inversores socialmente responsables. Marcus estaba sentado en su oficina tarde en la noche. En la pared hay una foto de él mismo con su madre y su pequeño yo. Se oyó un golpe en la puerta. Entró el padre con 2 tazas de café. «Trabajas hasta tarde, igual que yo solía hacerlo», comentó. Marcus sonrió. «Lo principal es que no repita tus errores». El padre se sentó. «Todos cometemos errores, pero no todos los reconocemos. Me diste una oportunidad». Marcus suspiró. «No di, solo recibí». En silencio bebieron café amargo, sintiendo que la amargura les ayudaba a saborear lo dulce. 3 meses después, el edificio de la sede central brillaba con nuevos cristales y bronce. El día de la inauguración, la ciudad acudió en masa por los callejones hacia la plaza. Un coro de niños ensayó el himno y los voluntarios instalaron mesas con almuerzos gratuitos para familias de bajos ingresos, la primera subvención del nuevo fondo. Marcus subió al escenario con su madre. Una larga tela roja cubría simbólicamente la fachada. Miró alrededor de la sala, cajeros, empleados, clientes, veteranos, estudiantes, rostros que normalmente no se encontraban en el mismo espacio. El escenario estaba enmarcado por carteles con una sola frase: igualdad de confianza, igualdad de oportunidades.
El alcalde de la ciudad destacó brevemente el efecto económico de las reformas, pero lo más destacado fue la actuación de Jonathan. Sostuvo el papel, pero lo dejó rápidamente. Mi discurso preparado no dirá la verdad, suavizará las asperezas, y las asperezas están ahí para recordarnos que nos han engañado. Se volvió hacia su hijo. Marcus, sal. El hijo estaba bajo el sol cegador. Jonathan le entregó la caja. En el interior se encuentra el mismo juego de ajedrez de marfil. El rey vuelve al peón, dijo. Hoy cambiamos las reglas del juego. El rey ya no camina solo, camina con aquellos a quienes está acostumbrado a eludir. Marcus apretó la figura del soldado de infantería blanca. Lo levantó por encima de su cabeza. Esta figura es cualquiera de nosotros que haya olvidado el poder de sus propios pasos. Ahora todos darán el primer paso. La multitud respondió con un fuerte rugido, pero no fue un grito de alegría, sino un sonido como un oleaje de esperanza. El proyecto más importante del banco fue la restauración de una biblioteca pública en la región occidental, donde una sucursal había estado cerrada por falta de rentabilidad. Collins fue el primero en sacrificarse, en silencio y sin cámaras. Marcus aceptó el cheque. Cualquiera puede empezar de nuevo. Los meses siguientes se convirtieron en una maratón. Grupos de trabajo analizaron carteras de préstamos, los abogados revisaron contratos y los jóvenes realizaron pasantías. El nuevo espacio abierto, donde anteriormente estaba la oficina de Collins, ahora albergaba a los consultores del programa First Home. Había un cartel en la pared que decía: «Tu historia comienza aquí». Una noche, Marcus estaba cerrando el departamento cuando vio a Patricia. Se acercó lentamente. «Me dieron una oportunidad en el centro de formación. Quiero devolverte el sobre». Ella se lo ofreció. El mismo, arrugado, pero ahora perfectamente enderezado. Que los recuerdos sean del pasado, pero no del dolor. Marcus tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una nota. «Te debo una epifanía». Él asintió. La comprensión es un camino que recorremos todos los días. Más tarde, esa noche se encontró con su padre junto al río. Las luces del nuevo logo se reflejaron en el agua. Jonathan preguntó: «¿Crees que tienes la fuerza para mantener el rumbo?» Marcus respondió: «No navegamos solos. Si nos ahogamos, nos ahogaremos juntos. Pero si llegamos, también nos ahogaremos juntos». Se quedaron en silencio escuchando el chapoteo. El viento me trajo el aroma de las lilas. El cielo estaba claro como una página. El resplandor anaranjado de las linternas caía sobre el agua, dibujando dos sombras, una arriba y otra abajo, pero ambas conectadas por un único contorno. En ese momento, Jonathan dijo: «La verdadera justicia no es una voz amenazante desde arriba, sino un reconocimiento silencioso del derecho de todos a ser escuchados». Marcus sonrió. «Entonces, escuchemos». A la mañana siguiente, el banco abrió sus puertas antes de lo habitual. Marcus estaba detrás del mostrador de bienvenida con una camisa sencilla. El primer cliente, un joven con uniforme de cartero, colocó tímidamente monedas sobre la mesa para abrir una cuenta de ahorros. Marcus se tomó su tiempo, contando cada uno junto. Luego le entregó el recibo. «Gracias por confiarnos su viaje». El joven sonrió mientras se iba. La señora Wade lo siguió con una canasta de muffins y luego los veteranos, las madres jóvenes, los inmigrantes. El flujo de gente era interminable, pero no había confusión en él. Entraron como si estuvieran en una casa cuyas puertas habían sido consideradas extrañas durante mucho tiempo. Al mediodía, Liet pasó caminando y dijo en voz baja: «Tu padre está arriba, pero le gustas aquí abajo». Marcus miró la línea y se dio cuenta de que permanecer abajo significaba recordar el comienzo. Al final de la jornada laboral, salió al exterior. El aire primaveral estaba lleno de la promesa de lluvia. Nuevas letras brillaban en la fachada. Marcus lo dijo en voz alta, como si quisiera probarlo. Common Ground Trust. Cerró los ojos y escuchó las puertas dentro del banco cerrarse, pero los corazones de la gente permanecieron abiertos. Era el sonido de la verdadera justicia, un respeto que no se compra con millones, sino que se construye con la palabra bienvenido. Abrió los ojos y volvió a casa, no a un lugar de lujo, sino a casa de su madre y a la mesa de la cocina, donde había una taza de té caliente.
Nos esperan nuevos informes, nuevas disputas y nuevos pasos, pero ahora bastaba con saberlo. El primer paso se había dado correctamente y miles más seguirían, porque cada persona veía su reflejo en las puertas de cristal del banco y no se apartaba. 6 meses después de la apertura del Common Ground Trust, se celebró una feria de proyectos sociales en el centro de exposiciones de la ciudad. Al banco le dieron el stand principal, pero en lugar de una pancarta con los tipos de interés había un mapa de los barrios. Cada uno estaba marcado con un círculo de color con el número de microcréditos emitidos. Los visitantes se acercaron, buscaron su casa y vieron cómo cerca crecían pequeños pilares, símbolos de nuevas empresas. Marcus estaba presentando el programa Semillas de Negocios para jóvenes emprendedores. Una joven llamada Rachel Brooks, ex cajera de otro banco, subió al podio. Abrí una panadería con el dinero que me aprobaron en 3 días. Ya he contratado a 5 vecinos. La gente aplaudió, pero Marcus notó lágrimas brillando en sus ojos, no de gratitud, sino de orgullo. Él entendió, este es el respeto por el cual todo comenzó. Más tarde, en los pasillos, se le acercó el fiscal del distrito, el mismo que le había entregado la citación a Collins. Hemos concluido nuestra investigación. Varios ejecutivos han admitido su culpabilidad. El resto irá a juicio. Marcus asintió. Es importante que el castigo vaya acompañado de una lección. El fiscal rió entre dientes. La lección ya ha empezado. Otros bancos nos están pidiendo material para comprobar sus procedimientos. Por la noche, el Hotel Riverfront organizó una cena benéfica. Jonathan tradicionalmente ocupaba la mesa central, pero esta vez se sentó a un lado, cediendo el paso a su hijo. Un representante estatal le otorgó a Marcus la medalla de servicio comunitario. Lynette lloró en silencio, secándose las lágrimas con una servilleta. Después de la ceremonia, Marcus salió al balcón. El viento otoñal trajo el olor de hojas mojadas. Su padre se acercó a él con 2 vasos de sidra sin alcohol. Antes siempre brindaba con un coñac caro. Por primera vez siento el sabor de la victoria sin el sabor de la soledad, dijo Jonathan. Marcus sonrió. La victoria es más dulce cuando se comparte. Miraron el río, donde se reflejaban las luces de la ciudad. Jonathan habló. ¿Sabes? Cuando vi ese periódico con tu foto, sentí más vergüenza que miedo. Me di cuenta de que había construido un imperio, pero había perdido la fortaleza de mi hogar. Gracias por dejarme volver, Marcus respondió. Gracias por tocar y no romper la puerta. Jonathan suspiró y sacó un trozo de papel de su bolsillo. Este es un borrador de currículo para escolares, finanzas, emprendimiento, derechos y juegos civiles. Quiero llamarlo un paso adelante. ¿Te animas? Marcus tomó la hoja de papel y miró las líneas y el diagrama de financiación. Con gusto, pero con una condición. Reclutamos a la mitad del profesorado entre aquellos que alguna vez fueron rechazados por el sistema. El padre extendió la mano. Estoy de acuerdo. Abajo, las limusinas comenzaron a dispersarse. La mirada de Marcus se detuvo en el cartel del banco que brillaba al otro lado del puente. Pensaba que la riqueza no se mide por un número, sino por el número de manos que puedes levantar contigo. El camino a casa por la noche estaba vacío. Marcus estacionó el auto dentro de una tienda cerrada con un cartel oscuro que decía Hughes & Juniors. En la ventana colgaba un cartel proporcionado por el banco. Próximamente, biblioteca infantil y club de robótica. Sacó el sobre de la guantera, el mismo, ahora liso y limpio, y lo colocó debajo de la puerta. La nota dentro decía, bienvenido al nuevo juego. Por la mañana, los niños pasaban corriendo junto al cartel de camino a la escuela. Aún no sabían quién había iniciado el proyecto, pero sonreían al oler la pintura fresca. Al pasar frente al banco, vieron a Marcus, que cada mañana abría él mismo las puertas, saludaba a todos y ajustaba las cintas de los clientes mayores. Una chica con una trenza despeinada preguntó, ¿de verdad eres el director? Marcus se agachó para estar a su altura. Soy un hombre que una vez esperó ser reconocido. Ahora te reconozco. ¿Cómo te llamas? Melodía. Melody, tu voz es importante. Si alguna vez tienes alguna dificultad, ven a verme. Un banco no son muros, sino una promesa. La niña sonrió y corrió. Marcus se enderezó y sintió que una sensación de ligereza crecía en su interior. El joven cartero le saludó con la mano al pasar.
La señora Wade caminó repartiendo panecillos recién hechos a los niños de la escuela. Marcus miró el cielo. Las nubes se abrieron revelando un cielo azul. Sí, la dignidad no se da, se crea, susurró. Y en ese momento se dio cuenta. La principal compra que hizo su padre no fue un banco. Ganó tiempo, momentos preciosos para corregir sus propios errores. Todo lo demás lo harán juntos. El viernes por la tarde, cuando el banco cerró, Marcus se quedó revisando las cartas de los clientes. Entre ellos hay un sobre sin remitente. En el interior hay una copia de un viejo recorte de periódico sobre su arresto y una breve línea. Tu camino me dio el coraje para presentar una demanda. Leyenda. Samuel, veterano. Marcus puso la carta en la carpeta de respuestas privadas. Sintió cómo los acontecimientos de hacía 6 meses se habían transformado del dolor en combustible para el cambio en otras personas. La luz se encendió en el pasillo. Patricia apareció con una caja de documentos. Revisé contratos antiguos y encontré decenas de clientes con multas ilegales. Podemos recalcular y devolver los fondos. Marcus asintió. Empieza el proceso. Firmaré mañana. En la puerta se encontraron con Doyle. El exguardia de seguridad ahora porta la insignia de coordinador de seguridad e inclusión mientras desarrolla el curso Desescalada sin prejuicios. Marcus, necesitamos tu firma para comprar equipo de entrenamiento. Claro, cuanto antes empecemos, menos esposas habrá, respondió Marcus con una sonrisa. Doyle captó la broma, pero el arrepentimiento brilló en sus ojos. Marcus salió y respiró el aire fresco. A través de la ventana abierta del armario oyó un golpe suave. Los obreros estaban sustituyendo el último cartel con porcentajes por un cartel sobre el programa Un Paso Adelante. De camino a casa, se detuvo en una cabina telefónica y marcó el número de su padre. Lo estamos haciendo, dijo. Lo sé. No escucho noticias sobre dinero. Escucho noticias sobre personas, respondió Jonathan. Estoy orgulloso. Marcus sonrió para sí mismo. Por primera vez, esas palabras no le hirieron, sino que le calentaron. Miró la ciudad donde las farolas doraban el asfalto mojado. A lo lejos, en el silencio, sonó la campana de la iglesia, como confirmando: el respeto suena más silencioso que el dinero, pero se escucha más lejos.